Dios está buscando siervos. Y para aquellos que leyeron el comunicado que envié, ese es un comunicado que arranqué de un periódico y lo puse ahí para que ustedes vieran cómo es que el Señor mismo está buscando siervos aquí, en esta iglesia, en su iglesia y en todo el mundo. Así que dispongamos nuestro corazón para la palabra de Dios el día de hoy. Pero antes quiero que leamos este primer versículo aquí del salmista. David dice: mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte alabanzas. Despierta, alma mía. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este momento y te pedimos que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, que te glorifiques con esta palabra, que nos ayudes a entender lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, siervos y siervas tuyos, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios está buscando siervos, siervas. El Señor quiere que su pueblo le sirva. Y cuando David, que tenía un corazón dispuesto para el Señor, y lo vemos desde el principio, desde el momento en que él sabía que los judíos estaban luchando una batalla a muerte con los filisteos, y él era un pastor de ovejas que su padre y sus hermanos habían dejado para que cuiden del rebaño. Él no podía quedarse tranquilo con esto y él fue a donde estaba el ejército judío para decirles: ¿cómo podemos permitir que estos infieles incircuncisos se atrevan a arengar así contra Jehová, el Dios de los ejércitos? Y estamos aquí sin hacer nada. Marchemos contra ellos y liberemos a Israel, porque el Señor nos dará la victoria en la batalla. Y no le hacían caso, porque las circunstancias eran adversas completamente para Israel. No solamente que los filisteos eran muchísimos más y muchísimos mejor preparados, sino que estaba también el gigante Goliat allí arengando a Israel y nadie quería pelear con él. Entonces David, ya más adelante, cuando él es rey y sufre todo el embate político que implica estar sentado en un trono, el amor de algunos, el desprecio de otros, la alabanza de unos, el odio de otros, y que en su propia casa había mucho conflicto y aún su propia sangre lo buscaba para aniquilarlo. Él dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Es en los momentos más duros y más difíciles, en los más conflictivos y delicados, en los que realmente tratamos de buscar por todos lados para encontrar un poco de paz y poder ver al Señor y hallar en Él amor, seguridad. Es en esos momentos en donde más el Señor
nos pide que nos acerquemos a Él y que no nos olvidemos de su gran nombre, santo y poderoso. Dispuesto estoy, dice Él, para cantarte alabanzas más allá de mis circunstancias. Podemos un día venir aquí y decir, simplemente no tengo ganas de orar, no tengo ganas de alabar, estoy seco como un trapo exprimido y puesto al sol. Entonces Él dice inmediatamente después de esto, despierta, alma mía, despierta. Yo me he hecho esta pregunta a mí mismo. Despierta, alma mía, de tu sueño. ¿Estás dormido? ¿Cuál es tu condición? Tal vez debemos llamarle la atención a nuestra alma para que despierte, para que pueda entender el poder que se encuentra en la alabanza más allá de las circunstancias. Porque Dios es santo y necesitamos alabarle, glorificarle. Necesitamos honrar el nombre de Dios en todo momento, en todo instante. David dice, despierta, alma mía. Yo me puse a pensar en esas palabras. ¿De qué tenemos que despertar? ¿De qué tienes que despertar tú? ¿Cuál es el sueño en el que te has quedado dormido? Recordemos la cantidad de veces en las Escrituras que el Señor nos llama la atención por estar dormidos, cuando Él mismo en Getsemaní, hemos hablado de eso hace unas semanas atrás, nada más, dice que su alma aturdida por lo que iba a acontecer, iba a ser tomado por los impíos, golpeado, ofendido, iba a ser crucificado y muerto, y pidió a sus más cercanos amigos, a los más cercanos, no uno de los 12, decirles, vengan conmigo y estén conmigo un rato, permanezcan conmigo. ¿Con quién quiere estar usted en los momentos más difíciles? Sino con aquellos que lo aman. Y Él fue en busca de sus más cercanos amigos dentro de los 12, Pedro, Jacobo y Juan. Y no pudieron velar con el Señor ni un momento, se quedaron dormidos. También podemos recordar la parábola de las vírgenes que estaban con sus lámparas encendidas esperando la llegada del novio, y que solamente las prudentes que fueron y llenaron sus lámparas de aceite que estaban encendidas esperando que el novio llegara, pudieron entrar con el novio a las bodas del Cordero, y las demás se quedaron dormidas. Y llegó el momento y no pudieron entrar, estaban dormidas. ¿Cuántas de nuestras almas están dormidas, hermanos? ¿Cómo es que hay tanto sueño en la iglesia? Porque un siervo necesita estar atento. ¿De dónde viene esta palabra? Yo la mencioné el domingo pasado cuando hablábamos de romper barreras. Un siervo era un esclavo, ¿ok? Hablaban de el Señor y su siervo, y el siervo caminaba unos pasos atrás de su Señor. Y nosotros, cuando hemos entregado nuestras vidas a Cristo, cuando hemos invitado a Él a ser Señor de nuestras vidas, nos hemos hecho siervos y siervas de Dios. Entonces, esa es nuestra condición. Él es nuestro Señor. Sin embargo, un siervo tiene que estar atento al llamado, a la voz de su Señor, al mandato de Él, a lo que Él le diga y le ordene. ¿Cómo puede estar dormida el alma de un siervo?
Hermanos, este extracto, esta palabra que yo colgué también en los correos y en el Facebook para que todos las leyeran, a mí me impactó poderosamente cuando la leí hace muchísimos años atrás, y fue esta que dice: Dios no está buscando crear más estrellas en el firmamento, Él está buscando despertar más siervos que le sirvan. Ya el Señor terminó su creación celestial en el universo, todo lo hizo, y ahí está. Él no necesita más estrellas que alumbren, Él necesita siervos que despierten para servirle. Y qué mejor palabra que esta, la de Howard Hendricks, que a principios del siglo pasado, él a su clase de alumnos de teología les decía esto: ustedes han venido aquí para convertirse en teólogos y para conocer más de las escrituras y hacer filosofía de esto, o han venido aquí porque quieren servir al Señor. Porque si quieren ser como estrellas que alumbren, el Señor ya tiene demasiadas. Él necesita siervos que despierten. Y lo decía en el contexto de muchos de sus alumnos que se quedaban dormidos en su clase. Y no porque él fuera un mal profesor, sino porque los que estaban allí en realidad no estaban interesados en servir al Señor, sino en obtener un certificado que dijera que eran ministros de religión. Entonces, cuando leo algo así, pienso en Romanos capítulo 13, el versículo 11 en adelante, y nos dice: en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. ¿Cuál es el tiempo en que vivimos? Hermanos, como era hace 2000 años, hoy día también estamos viviendo nuestro tiempo, como lo vivió Pablo, como lo vivió el Señor, como lo vivió David, Abraham y todos los hombres antes de Abraham. Hoy día estamos viviendo este tiempo, y sepa que ya es hora de ¿qué? De despertarnos del sueño, dice la Escritura, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. Y qué interesante que hasta aquí, el versículo 11 dice esto, el apóstol: nuestra salvación está ahora más cerca que al principio, cuando creímos en el mensaje. En el primer momento en que uno escucha el mensaje de salvación y uno es lleno del Señor y uno empieza a conocer a este extraordinario Mesías, a este Jesús que hace milagros y que nos trae paz y gozo y amor y llena nuestras vidas vacías, las llena, hermanos míos, esa experiencia primaria cuando recién venimos a los pies de Cristo y nos llenamos de su gozo, como cantábamos ahora y adorábamos al Señor. Hermanos, ese gozo no tiene forma de ser descrita. Es algo que nos llena de paz, que nos llena de la presencia del Señor. Y el Señor nos dice en su palabra que nuestra copa debe estar rebosando del Señor. ¿Cuál es el más grande problema hoy en día en todas partes? Hermanos, es el estrés. Yo le llamaría el 4, el 5, ¿no? Estamos llenos de estrés. Y la gente sufre muchos tipos de enfermedades, muchas de ellas psicosomáticas, funcionales, y las que no son funcionales inclusive se empeoran por causa del estrés, porque vivimos una vida sumamente agitada y nos distrae completamente de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros.
Pero cuando conocemos al Señor y nos llenamos de su paz y de su gozo, hay versículos en la palabra de Dios que dicen que pongamos todas nuestras cargas en el Señor. Por ejemplo, el Señor es quien lleva nuestras cargas. Escuchaba hace solamente un par de días atrás a una profesora del colegio que tiene un cargo muy importante, una persona con maestrías, una persona educada en las mejores universidades. Yo le diría, bueno, el nivel de educación de esta persona, el conocimiento que tiene, del mundo natural, pues es extraordinario. Entonces la vi conversando con otra profesora, también con títulos extraordinarios. ¿Y de qué estaban hablando? Del estrés. Y viene esta primera profesora, ¿no? Es una gran amiga, y se pone a hablar con esta otra chica. La madre de esta otra profesora es un gurú de esos yoga número 5, 7, 10, no sé cómo le llaman, ¿no? Entonces le decía la primera profesora: yo tengo que conocer a tu mamá. Decía, porque estoy pasando por un momento tan difícil, tan estresante, no lo puedo manejar. Yo estaba sentado en mi escritorio escuchando lo que hablaba, ¿no? Estas personas sumamente preparadas, con todos los pergaminos que ustedes se pueden imaginar. Entonces decía, es que tú tienes que repetir la palabra namaste, no sé cómo es que se dice esa palabra, porque ni me interesa tampoco. Pero le decía, tienes que repetir esta palabra y tienes que poner las manos así y los chakras te tienen que aliviar y todo esto, ¿no? Y la otra tomaba nota, la intelectual, esta tremenda personalidad del colegio, tomaba nota de todo esto, ¿no? O sea, ¿y cuándo son las clases? ¿De aquí tengo que venir? Y sobre todo, la pregunta del millón, ¿y cuánto cuesta? ¿No? Y dentro de mí, hermanos, no me reí. Solté una lágrima, mi corazón se compungió dentro de mí. Yo decía, ¿cómo es posible que esta persona que se jacta de ser, y ambas en realidad se jactan de ser tremendas personalidades del mundo educativo, ¿no? Están hablando de semejantes tonterías, de cosas que no tienen ningún sentido para los que hemos conocido al Señor, para los que realmente hemos sentido el gozo y la paz de Dios, aquello que transforma desde los tuétanos. Esas palabras de David cuando dice, mi copa está rebosando, Señor. Hermano, ¿no ha sentido usted eso? ¿No ha sentido usted la gloria de Dios? La manifestación del Señor llenando su espíritu. Y si en este momento de su vida, usted por alguna circunstancia que puede ser dura y difícil, contradictoria, inclusive, ha perdido el rumbo de la gracia de Dios, porque la ha perdido usted, porque Dios no se la ha quitado. Entonces yo le animo a que busque al Señor y encuentre en Él toda la paz que hay para ser dada. Venía de correr hace unos 3 días atrás. Estaba en la Alcomar, en la parte de arriba, y estaba haciendo, cuando había terminado de correr, ejercicios de respiración. Y yo tengo la costumbre de alabar a Dios cuando hago esto, ¿no? Y levantar las manos y tomar mucho aire, ¿no? Y en ese momento adorar a Dios con todo mi corazón y llenarme de gozo, ¿no? Entonces viene una persona y me dice, está allí, ¿verdad? Entonces le digo, no, es alabanzas al único Dios verdadero.
Y me miró así, ¿no? Y me dijo, allá vuelvo. Y se fue, ¿no? Entonces la gente no busca a Dios porque no lo conoce. ¿Y saben por qué? Porque no hay siervos que les digan que la respuesta está en Cristo y no en el yoga o en el tai chi o en el gurú o en lo que fuera que existe allí afuera. Es que la iglesia por 2000 años ha cometido tantos errores que la gente no fija sus ojos en Cristo porque lo relaciona con los errores de la iglesia. Pero el Señor necesita siervos como usted y como yo que lleven el amor de Cristo y que les digan a esta persona: la respuesta no está allí, la respuesta está en Jesús. En Jesús, que tiene para darte gozo y paz y transformar tu vida. Hermanos, la respuesta no está en criticar una iglesia. La respuesta no está en criticar a un siervo o a una sierva. La respuesta está en simplemente ser vasos comunicantes del amor de Dios. Entonces, cuando leo yo en Romanos que dice: despertemos del sueño, porque nuestra salvación ahora está más cercana que al principio, cuando creímos en el mensaje, entiendo que estos creyentes ya maduros en el Señor entendían que lo que habían recibido había madurado y podían ahora entender que su vida estaba más llena de luz que nunca. Como un soldado se reviste de su armadura. ¿Por qué usaría esta imagen? Porque si te quitas la armadura, estás simplemente expuesto a los dardos del enemigo. Pero si tienes la armadura del Señor puesta, entonces estás protegido en el Señor. ¿Ok? Un cristiano maduro no es un creyente que pasa de la luz a la oscuridad. Es un creyente que permanece en luz. Puede pasar por un momento de oscuridad, pero está con la armadura del Señor. No la deja en su casa, la tiene puesta. Los judíos no se quitaban la armadura para dormir, dormían con la armadura puesta, porque en cualquier momento venía el enemigo. Hermano, no te quites la armadura. Permanece en el Señor como un siervo listo para que en cualquier momento el Señor te necesite. Y este otro pasaje de Mateo capítulo 20 dice: y el que de ustedes quiera ser el primero deberá ser, ¿qué dice? Su siervo, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, para ser el ejemplo de un siervo. Esto lo he puesto yo allí, pero para que se explique bien y se entienda. El Señor fue el ejemplo del siervo y para dar su vida en rescate por la humanidad. Hermanos, el ejemplo del Señor como siervo, siendo Él el Señor, Él se hizo, ¿qué? Siervo. Hermanos, tiene que dar el ejemplo, pero muchas veces el ejemplo que damos no es el ejemplo del siervo, sino es el ejemplo del arrogante, ¿verdad? Y esto nos lo contagiamos del resto de las personas y de repente sentimos que podemos darnos ese lujo. Mire, una sierva de Dios, un siervo de Dios no puede hacer eso. La arrogancia y el orgullo destruyen cualquier intento de convertirse en un siervo de Dios. Un siervo, una sierva es apacible. Un siervo, una sierva es una persona que ama, que demuestra por su carácter su compromiso con el Señor. Y eso es lo que convence a la gente. Eso es lo que transforma a las personas. ¿Por qué? Si no, el Señor diría: ama a tu enemigo.
Si te pegan en la mejilla, pon la otra mejilla. Y eran estas imágenes que el Señor estaba dándole a sus discípulos para que ellos pudieran no solamente ser los siervos que Él quería que ellos fueran, sino que actuaran como tales. Por eso cuando vinieron a prender a Jesús y Pedro sacó la espada y cortó la oreja de el siervo de el sumo sacerdote, el Señor en ese momento paró todo vino como en cámara lenta y se congeló todo en ese momento, ¿no? Y tomó la oreja del siervo del sumo sacerdote y la pegó nuevamente allí, ¿no? Y el Señor claramente dio un ejemplo allí de que no hemos venido a ser parte del conflicto. Los cristianos no podemos entrar en los conflictos. Tenemos que ser ejemplo de siervos, hermanos míos, para dar su vida en rescate por la humanidad. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué dicen? Si tuvieran amor los unos por los otros, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera aguanto a mi hermano en la iglesia. Me voy rápido para no hablar con mi hermanita porque es media pesadita, ¿no? Uy, ya viene a hablar de su mismo problema, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos presenta en la vida. Miren, vuelvo a repetir esto. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que se nos presenta en la vida para demostrar cómo amamos al Señor y cuánto el Señor quiere que nosotros seamos usados por Él para que otros le conozcan. ¿Cómo conocerán si no viene quien les predique? Dice la palabra. Tenemos que arrepentirnos. Esa es en realidad la palabra. Tenemos que arrepentirnos de haber desperdiciado las oportunidades de compartir acerca de Jesucristo, de demostrarle al mundo que el Señor es nuestro Señor y que nosotros somos sus siervas, sus siervos. Y tal vez en este mismo instante el Señor está tocando tu corazón, diciéndote: tienes que ir a hablar con ella, tienes que ir a hablar con él, tienes que darle el ejemplo, tienes que perdonarle y tienes que demostrar que Jesús está contigo. Y hermanos, ¿cómo sirve un siervo? El Señor nos dio tantos ejemplos y recuerdan el momento en que lavó los pies de sus discípulos. Ahora, usted dirá: ¿por qué hizo el Señor esto? ¿No se podían ellos lavar los pies ellos solos? Los judíos hacían esto. ¿Y por qué hacían esto? Porque cuando entraban a una casa, especialmente a comer, se lavaban los pies. ¿Por qué? Por el polvo del camino. Y ellos no usaban zapatos bonitos cerrados como nosotros, ¿no? Bueno, las damas sí usan sandalias, entonces seguro se lavan los pies más que los hombres, ¿no? Pero en las épocas de Palestina y hasta el día de hoy seguro, si usted caminaba ahí en flip-flops, pues en sandalias, en slaps, ¿no? Usted se iba a llenar de polvo. Y toda casa tenía a la entrada un lugar donde meter los pies, donde lavarse los pies, donde secarse los pies y también las manos, y recién entraba. Era una señal de limpieza y purificación, de respeto al entrar a ese lugar. Pero el Señor quiso darle el ejemplo a sus siervos de que Él, siendo el Señor, también podía lavar sus pies. Y entonces empezó a lavarle los pies a los discípulos.
Y cuando llegó a Pedro, Pedro se negó. Yo no voy a dejar que tú me laves los pies. No sé si era porque tenía callos feos, Pedro, ¿no? O porque simplemente no podía entender y no iba a permitir que el Señor haga eso, ¿no? Pero el Señor fue muy claro con Pedro en ese momento. Le dijo: Pedro, es necesario que te lave los pies para que puedas también tener parte conmigo. Y entonces Pedro dijo: Señor, entonces no solamente los pies, la cabeza, el cuerpo, todo, lávame completamente. Bueno, típico de Pedro, ¿no? Pero el Señor dio ejemplo a sus discípulos de siervo. Y todos, desde el que tiene más autoridad hasta el último, tenemos que dar ejemplos de siervos. ¿Y cómo ser un siervo? Bueno, aquí tengo varios ejemplos, vamos a ir rápido a través de ellos, porque son cortos, pero son poderosos. El siervo sirve con todo su corazón. No hay otra forma en que un siervo pueda servir. Dijo Salomón: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia. ¿A quién? A tus siervos, que te sirven con todo su corazón. El siervo que sirve con todo su corazón va a ser bendecido por Dios. Dios va a hacer que sus pactos y sus promesas se cumplan en aquellos siervos que sirven de todo corazón. No hay otra manera de servir sino servir de todo corazón. ¿Ok? Punto número 1, servir de todo corazón. Punto número 2, se sirve siguiendo al Señor a cualquier costo. ¿Servirías al Señor a cualquier costo? Porque hoy en día tenemos la extraordinaria bendición de poder reunirnos, de tener un espacio para poder adorar a Dios sin que nadie nos persiga, sin estar a filo de espada. Pero en el tiempo de los apóstoles eran perseguidos, eran ejecutados. Los emperadores romanos alumbraban Roma con los cuerpos de los cristianos que los colgaban de las antorchas. Entonces, es fácil decir ahora, ¿a qué costo podría yo servir al Señor? Bueno, el Señor es bien claro, y lo dice en Juan capítulo 12, versículo 25 y 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hermanos, y este es el secreto de la prosperidad. Yo siempre lo he dicho, y recuerden mis palabras: el secreto de la prosperidad no se encuentra en prédicas rebuscadas que tienen que ver con creer a toda costa. El secreto de la prosperidad se encuentra en servir. Si usted sirve al Señor, el Señor le va a honrar. El Señor honra a los que le honran. El Señor bendice y prospera a aquellos que sirven, que dan de lo suyo, que dan de sus tesoros, que dan de su corazón, de su tiempo, de su espacio, que abren las puertas de sus casas, que reciben a las personas para escuchar sus problemas, que no piden nada a cambio, que no tienen agendas escondidas, que no tienen nada que los retenga, que lo único que quieren es servir, nada más. Amar porque quieren amar. Yo he contado esto antes, lo vuelvo a contar. Tenía un vecino cuando yo recién me mudé hace 30 años a una casita que me había dado una de las iglesias donde trabajé. Teníamos unos vecinos que eran muy contemporáneos con nosotros, y nuestra vecina, que era como una hermana con Katia, ¿no? Hasta el día de hoy se hicieron tan amigas, ¿no? Y ellos tenían
y permanentemente venían a pedirnos ayuda de que préstame tomates, préstame limones, préstame azúcar, pásame la manguera con el agua, me cortaba el agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces nosotros nos ayudábamos con mucho cariño y un día les cortaron la luz. Siendo ingeniero, vino a buscarme y dijo: Richard, me he quedado sin luz, mis niños no tienen cómo hacer la tarea del refrigerador, se me valora la comida. Entonces fui a ver cómo arreglaba el problema. Y en eso, más tarde, llegó el marido, ¿no? Mi querido amigo, que después, por supuesto, somos muy amigos, pero en ese momento, él vino y me enfrentó y me dijo: oiga usted, ¿por qué usted nos ayuda tanto? ¿No? ¿Qué quiere usted con mi casa, con mi hogar? Le dije: nada, solo ser de ayuda, servir, nada más. Él no podía meterse en la cabeza de que alguien, un desconocido, pero su vecino, ¿no?, pudiera querer ayudarlos tanto, ¿no? Después nos ayudamos tanto, que bueno, ya se hizo una costumbre de muchos años y de larga data, ¿no? Pero no podía meterse eso en la cabeza. Y hoy en día, si se nos baja una llanta y alguien para ayudarnos, estaremos preocupados más de que vengan a asaltarnos a que vengan a querer ayudarnos con la llanta. Hace unos días, una señora se quedó con su carro malogrado, ¿no? Era un problema con su alarma. Entonces yo pasaba por allí y vi que la señora estaba desesperada, ¿no? Era un mundo y se le veía el problema. Entonces yo me acerco y le digo: ¿tiene algún problema? Sí, es que el carro se me ha malogrado y tengo que recoger a mis hijos. Le ayudo, ¿no? Inmediatamente me miró como: no. Entonces, pero permítame ayudarle, le dije, ¿no? Entonces, algo dentro de ella se movió. Digo: bueno, por favor. Y le ayudé y le arreglé la cosa en 10 segundos, ¿no? Pero, ¿cómo estamos hoy en día? Hermanos, que las circunstancias no nos quiten el deseo de servir, ni que lo hagamos por ningún otro motivo que no sea solamente eso, mostrar la gracia de Dios a otras personas. Y dejemos que el Señor haga el resto, ¿ok? Porque eso es muy importante. Sigamos. Se sirve con humildad y sin protagonismos. Perdón. Ese pasaje es el que tenía ahí, que se lo leí, ¿ok? Pero aquí está: se sirve con humildad y sin protagonismos. Y miren lo que dice Hebreos 20: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas a judíos y a griegos. Les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Este es Pablo hablando. Pablo, que fue juzgado tan crudamente y con mucha razón, porque fue perseguidor de la iglesia y muchos no creían en él, ¿verdad? Pero vemos a Pablo aquí al final de sus días cómo habla con un grado de humildad tan grande y cómo dice que aún con lágrimas y pruebas que le han sobrevenido, pero aún con todo eso y encima con las acechanzas de los judíos encima, él no ha dejado de servir al Señor, ¿ok? Y tanto se le advirtió a Pablo que iba a ir a Jerusalén, que lo iban a tomar preso, que se lo iban a llevar a Roma, y Pablo sabía todo esto. Sin embargo, él dejó que así ocurriera porque sabía que era la voluntad del Señor para poder seguir predicando el Evangelio. ¿Usted pondría su vida en riesgo para servir al Señor? Les dejo esa pregunta para que se la hagan y se la repitan.
¿no? Porque cuánto amamos nuestra vida y cuánto queremos vivirla tan alegremente y cuánto servimos al Señor. Hermanos, no estoy hablando de sacrificios, ¿ok? Porque eso no quiere el Señor. Dice, misericordia quiero, dice Dios. Pero sí estoy hablando de que todo aquello que hagamos para el Señor lo hagamos con gozo, con alegría. Por eso que cuando hablamos aquí acerca de dar, por ejemplo, ya está nuestra cajita atrás, y nunca hablo del tema, pero se da el punto. Esta es, creo que, la única iglesia a la que yo he ido en 4 décadas de mi vida, no como pastor, en que hay una caja nada más. Y decimos, en esta iglesia creemos en aquellos que dan con alegría, en los dadores alegres, en aquellos que dan con gozo, en aquellos que no tienen que meterse la mano en el bolsillo porque está pasando la canasta y no vaya a ser que me vean, o que no quieren ver su nombre escrito en la puerta de atrás que dice, el señor tal y tal no paga su diezmo, por lo tanto no puede votar en la elección del concilio. No, creemos en que lo que damos, lo damos con gozo y alegría, como dice la Escritura. Por eso es que nunca nos ha faltado y nunca nos faltará. Amén. Todo aquello que tú hagas con gozo y con alegría para servir al Señor, Dios te lo recompensará al 100 por 1. Te lo puedo asegurar. Y se sirve con el Espíritu, hermanos, con el Espíritu. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, nos dice aquí el apóstol, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Tome nota de esa palabra allí en negrito, hermano mío, que le acompañe esta palabra en todo momento. Los que en espíritu servimos a Dios. Hay muchas cosas que en lo natural nos pueden sonar y sentir y saber tan duras y tan difíciles en lo natural, pero en lo espiritual. Y si aprendemos a caminar en lo espiritual, veremos los milagros de Dios, veremos cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios ejecuta sus obras en cada uno de nosotros, y veremos, hermanos, cómo Dios hace milagros y maravillas cuando en espíritu servimos al Señor. No lo hacemos porque tenemos que ir, ay caramba, tengo que hacerlo, ay, tengo que ir a escuchar a la persona tal, ay, tengo ahora que recibir en mi casa la célula, ay, tengo que hacer esto. No, sino que lo hago con gozo, con alegría. Si soy el anfitrión, soy el mejor de los anfitriones, porque quiero que los que están en mi casa sientan el amor más que el mío, el del Señor. Si soy el que lleva la palabra, me preparo de tal manera para que los que la escuchen sientan que la palabra viene no de alguien que la preparó porque tenía que hacerlo, sino porque con todo su amor quería compartirla. Si voy a visitar a alguien en la clínica, no lo hago porque, ay, ¿qué dirá si no voy? Lo hago porque sé que necesita de mi amor, de mi presencia, de estar allí y de hablarle con un corazón sincero y un corazón amoroso. Una vez hice esto con un profesor suizo que era ateo. Lo habían operado en la espalda y estaba en la clínica. No había ido a verlo, pero ni su mamita, nadie, ¿no? Y nos aparecimos Katia y yo allí, y cuando le dijeron que estábamos allí, se sorprendió. Otto se llamaba, ¿qué nombre, no? Otto, esos nombres alemanes. Entonces Otto, mi amigo Otto, cuando me vio se sorprendió, y hasta el día que se fue, años después, siempre me decía, nunca me olvidaré del día que fuiste a la clínica a verme y oraste por mí. Sentí que realmente Dios estaba allí. No creí en nada, ¿no? Pero ese
para cambiar su vida. Y el resto está en las manos del Señor, hermanos. Se sirve con integridad y dando el ejemplo. Y aquí vemos en Josué 24, 14, 24, y quiero leer esta parte y terminar con esto, porque esto es algo hermoso realmente. Aquí, cuando leemos en Josué, vemos cómo el Señor, al manifestarse de una manera tan hermosa con Josué y lo que hizo con el pueblo de Israel, y cómo Dios lo llamó a Josué siendo un muchacho a hacer cosas tan grandes y poderosas, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Déjenme leerles, hermanos, a Josué del 24 a 14 y 24. Y terminamos con esto, ¿ok? Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.